Viajeros, estamos en el país del té, donde el regateo es una cultura, donde hay dunas de 150 metros porque es el Sáhara. Viajeros, bienvenidos a Marruecos, ¡al lío! Comenzamos esta visita en Marruecos en la plaza Yema El Fena, una plaza que es patrimonio innatural de la humanidad. Y no por un edificio en concreto, ni por el suelo, ni porque sea histórico, simplemente por su gente, por su humanidad. Cuando vengan a Marrakech, comiencen en la plaza y después piérdanse por la Medina, piérdanse por los laberintos. Entren, disfruten, compren y sobre todo regaten, que no se les olvide. Durante el día puede ser un caos. La gente viene, va, todos te quieren vender, hay gente que está queriéndote poner tatuajes de henna, música. Cuando cae la noche, cuando cae el sol, empieza a haber puestos de comida. Y luego ya después por la noche, cuentacuentos, acrobacias, todo un circo concentrado en esta plaza. Una plaza que cambia de estado según la hora del día. ¿Qué les parece? Hemos encontrado el primer timo marroquí. Tenemos aquí un señor que dispone botellas de refresco en el suelo, así como en línea. Da unas cañas de pescar con una cuerda y un aro. Y pues entendemos que lo que tienen que hacer con el aro es meterle por la parte de arriba, por donde está el tapón, e intentar pescarla, pero no tiene sentido. O sea, una vez que entra el aro, el agujero sigue siendo igual de grande y vuelve a salir. Probablemente la mitad o la mayoría de la gente que está aquí son todos amigos para incitar a otras personas a gastarse el dinero, pero no hemos visto a nadie que consiga sacar una botella. No sé. Cuando entren en la Medina a perderse, hay dos zonas que se destacan mucho. La zona comerciante, donde están toda la gente vendiendo los puestos, artesanías, y la segunda parte, que es la zona íntima, donde están las casas. En toda la zona de viviendas hay algo a destacar, que es que no hay ventanas. Las casas no tienen ventanas. ¿Por qué? Porque todas las casas se hicieron con patios interiores donde ahí sí tienen ventanas, ahí se puede ventilar. ¿Y esto por qué? Pues por la intimidad. Se supone que las chicas no pueden ser vistas por otros hombres que no sean de su familia y entonces pues eso les permite estar en sus casas pues como ellas quieran. Entonces de hecho tienen en algunas puertas, dos puertas que las veremos a continuación. Aquí tienen dos llamadores o los antiguos timbres, que son estas cosas. Y entonces la chica antiguamente pegaba el oído y si se escuchaba el ruido arriba es que tocaba un hombre y si escuchaba el ruido abajo pues es que era una chica. En principio solamente se abre la puerta pequeña por cuestión, como decíamos, de la intimidad, que es muy importante para esta cultura, y solamente en ocasiones especiales o eventos especiales o festejos se abre la grande. ¿Por qué? Pues por la chica casi no puedes andar de mirón. No duden en entrar en el laberinto, que así lo llaman ellos, y perderse por sus calles. Cuando crean que hay un final, ahí es que empieza algo nuevo. Toda la Medina está dividida por barrios, sobre todo zona comerciante y pues zona de viviendas. ¿Y dónde vienen a echar el chisme las mujeres marroquíes? Pues en el hammam, que existe para hombres y para mujeres. Ahorita nos encontramos afuera de uno que es exclusivamente para mujeres y bueno, aquí se reúnen las chicas, echan el chisme, se dan su bañito, creo que hay gente que les ayuda a darse un bañito si quieren y todo, y pues aquí se liberan de muchas cosas. Es como su momento pues para ellas, su momento íntimo de ellas. Y pues se liberan primeramente pues del esposo, de los hijos. Bueno, yo creo que primeramente de los hijos, del esposo, de la suegra, de la mamá, no sé, qué sé yo. Y también algo importante es que sí se pueden quitar sus velos o burkas o lo que usen cada quien. Y aquí están muy contentas echando el chisme. ¿Y qué días vienen a socializar? Pues los jueves,
porque se supone que te purificas y el viernes es el día pues de ir ahí al rezo, al llamado de Dios. Y bueno, pues se me hace una cosa muy diferente. ¿Ustedes vendrían aquí a desnudarse con sus amigas, aquí a echar el chisme ahí con un tecito? Cuéntenlo en los comentarios. Y hemos hecho una pausa para tomar una cerveza, sí, aquí en Marruecos, en Marrakech, y también para pedirles que se suscriban si les gusta este contenido. Una forma de distinguir dónde una zona de la Medina empieza o termina es con los arcos de medio punto. Eso significa que esa zona termina y empieza una nueva. En la cultura musulmana, el verde significa vida y paraíso. Por eso podemos encontrar algunos edificios que tienen tejas verdes, por lo cual significa que es un edificio religioso y sagrado. Pueden ser mezquitas, pueden ser masabas, pueden ser también museos. Si ven un edificio con tejas verdes, recuerden que están en un lugar importante. Hemos llegado a la madraza de Ben Yusef, no lo confundan con mezquita. Esto era una escuela coránica, fundada en el siglo XIV y ampliada en el siglo XVI por los sadíes. Aquí estudiaban más de 800 alumnos a la vez y había 134 habitaciones. Dentro veremos cómo era esta vida. Nada más cruzar la puerta, el ruido de la Medina desaparece. El patio central, con su estanque reflectante, yeserías talladas a mano y mosaicos célige perfectamente geométricos, impone silencio. No es decoración al azar, es arquitectura que no busca impresionar con tamaño, sino con detalle. Aquí se estudiaba principalmente derecho islámico, teología, gramática árabe, interpretación del Corán. No era un espacio abierto al público general, era formación avanzada para futuros juristas, imanes y figuras religiosas. Estas eran las habitaciones de los estudiantes. Como pueden ver, eran muy austeras para tener solo lo básico. Seguro solo cabía una cama y párale de contar. Es muy pequeñita, casi entraba luz y bueno, me imagino que era para enfocarse en lo importante. Cabe recalcar que la arquitectura es simétrica y es muy raro porque no hay ninguna forma humana. Todos son figuras o símbolos o letras árabes, entonces hacen una textura muy interesante. Es uno de los lugares donde entiendes que Marrakech no solo es mercado y caos, también fue conocimiento, debate y formación durante siglos. El mensaje era claro: disciplina, concentración y vida espiritual. Funcionó como centro educativo hasta 1960. Después quedó abandonada durante años hasta su restauración y apertura al público. El Palacio de la Bahía fue construido en el siglo XIX por el Gran Sultán y años después su hijo Ba Ahmed lo amplió. El lugar tiene más de 150 estancias, pasillos, riads, habitaciones y está diseñado, por supuesto, para perderse, pero también para mantener la privacidad. Y, además, cada lugar está vigilado, está protegido para que no tengas acceso a otras zonas del mismo palacio. Es la prueba de que Marrakech, incluso en el siglo XIX, era un centro de poder diplomático. En sus patios se negociaban alianzas y se gestionaba el equilibrio político en un momento en que las potencias europeas ya miraban hacia Marruecos. Bahía significa brillante, hermosa. Según la tradición, era el nombre de la esposa favorita. ¿Favorita por qué? Porque tenían más. Y también el palacio era un harén. No era un palacio real, sino era el palacio privado del poder en la sombra. Aquí el mensaje era claro: riqueza, refinamiento y control. Cada sala está diseñada para impresionar sin necesidad de oro o exceso. El lujo está en la precisión del detalle. El pequeño riad estaba destinado para el visir Ba Ihmad y sus invitados de honor. Este pequeño riad tiene un patio interior, por supuesto, decorado con naranjos y otro tipo de flores, y una fuente de mármol en el centro. En el harén vivían esposas, concubinas, hijos y sirvientes. Y sí, todo era muy precioso, pero el lujo no era para disfrutarlo, era puro control.
así que había puntos donde podía ser vigilado sin ser visto. ¿Qué les parece? Como una jaula de oro. Todo mal. Tras la muerte de su impulsor, fue saqueado y perdió gran parte de su mobiliario original. No es solo un símbolo de grandeza, sino un recordatorio de que el poder es temporal. Estamos en la mezquita Ben Salah. Esta mezquita fue fundada en el siglo XII y esta, a diferencia de otras, es para el barrio, es para la zona. Está en una zona popular y en lugar de invertir en restauraciones para el postureo, foto aquí, foto allá, más bien se enfocó en lo real, su gente, su barrio. Así que esta mezquita no se puede visitar, o sea, no es turística. De hecho, hay un letrero que dice prohibida la entrada a personas no musulmanas, lo cual también me parece bien por un poco de respeto a la religión y a sus costumbres y tradiciones. Y bueno, no la podremos ver por dentro, pero se dice que es muy austera, ahora sí que tiene lo básico y que es bonita, pero cumple su función. Me parece bien. Ahora que ya conseguimos salir del laberinto, podemos decir que es un lugar seguro. No agobian, no preguntan si quieren entrar a comprar. Lo único peligroso que hay del laberinto, de la Medina, son las motos, porque da igual. O sea, la gente va andando, pero las motos aparecen por todos lados. Ida, vuelta y sin parar, van motivadísimos. Y al igual que pasan motos, pues pasa gente con carros que llevan cosas transportando de un lado a otro e incluso los transportan con burros. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que muy bien. Nada agobiante, nada peligroso. Si tienen miedo a venir a Marrakech por eso, cero problemas. El espacio que tengo detrás es una mezquita. Sí, bueno, pero lo fue en su día. ¿Qué pasó? Que la construyeron mal, no la construyeron perfecta, dirigida a la Meca. Y en su lugar construyeron otra mezquita al lado y además tuvo una torre de 77 metros de alta, la cual sirvió de modelo para la Giralda. Esta es la mezquita de Kutubia. No se puede visitar, no para no musulmanes, y su nombre viene de Kutubiyin, que significa libreros, porque había un mercado de libreros en la zona. Fue construida en el siglo XII por la dinastía almohade y, como decimos, hoy en día sigue siendo una mezquita activa para musulmanes. Detrás de mí tenemos el mausoleo principal de las tumbas sadíes. Son del siglo XVI y aquí hay enterrados sultanes, visires y gente de alto linaje. En todo el recinto además hay concubinos, hay sirvientes e incluso bebés. Estas tumbas fueron selladas años después y olvidadas durante más de 300 años. Después fueron encontradas casualmente debido a fotografías aéreas que hizo el gobierno francés. Algo que para mí es muy diferente es que nos explicaron que las tumbas están viendo hacia la Meca por esta cuestión de la religión, pero realmente a ellos los entierran así como de ladito, de lado y en un hueco súper pequeño para que ya la descomposición del cuerpo pues siga viendo hacia la Meca. Algunas tumbas no están en esta posición por una decisión arquitectónica o estética, o algunas estaban ya aquí antes de esta tradición. Entonces, por respeto, dejaron así las tumbas y bueno, continuaron con las demás. Acabamos de
de salir de las tumbas sefardíes y la verdad es que a mí me pareció un poco cara la entrada. Para ser extranjero te cobran 10 euros la entrada por persona. Si eres creo que más chiquito de 12 años o algo así, son 50 y bueno, ya si eres de aquí pues ya 30 dirhams y 10 dirhams me parece. Pero bueno, como que son un poco, entonces, bueno, por verlo está bien, pero un poco caro. ¿Qué dice el esposo? Caro. Con 5 euros creo que está bien. Nos aproximamos al Sáhara. Ya estamos viendo las dunas delante de nosotros. Está siendo una experiencia increíble. En el harem vivían esposas, concubinos, hijos y serpientes. Sirvientes. Construido a finales del siglo XIX, iniciado por Simousa, el gran visir del sultán. Amplia. Aquí vienen a socializar en sociedad social.